estimados amigos y hermanos que están a través de las redes sociales. En esta hora es para nosotros una bendición tener con nosotros al pastor Andrés Larch y su esposa, quienes fueron los pioneros en empezar la obra de Dios aquí en el distrito de Santiago, en Ica, hace ya exactamente 50 años atrás. Así que es una bendición contar con ellos. Vamos a escuchar palabras de saludos del pastor Andrés y luego de su esposa. Quisiéramos expresar nuestros saludos muy cordiales a todos los hermanos y las hermanas de la Iglesia Evangélica Bautista de Santiago. Tenemos muchos recuerdos muy lindos de ahí, y como Dios levantó la obra desde el polvo, digamos. Y gracias a Dios que sigue adelante, y la fidelidad de los miembros ahí, también el pastor Abraham y su esposa y los hermanos de la iglesia. Muchos saludos a todos los hermanos y siempre les tenemos en nuestras oraciones. No nos olvidamos nunca de ustedes. Era nuestra primera iglesia en plantar o sembrar y era una experiencia inolvidable. Les amamos a todos en Cristo. Amén. Y amén. Tuvimos 21 años y 22 años cuando empezamos. Sí, éramos jovencitos. Bastante jóvenes. Bueno, empezamos con pie en la entrevista. ¿Cómo fue su llamado al ministerio misionero? ¿Siempre supo que Dios lo quería en alguna zona de Sudamérica, Centroamérica? ¿Cómo fue ese llamado misionero? Bueno, primeramente estaba buscando y orando por la voluntad de Dios. Estaba estudiando en el Seminario Bíblico Bautista de Pennsylvania, y ya el segundo año del seminario salían un equipo de jóvenes a hacer obra misionera por el Amazonas del Perú, y en ese viaje es cuando Dios contestó dos preguntas muy importantes. O sea, yo le pedí que me diera el privilegio de conducir un alma a Cristo, o sea, personalmente presentar el Evangelio y conducirle a Cristo. Y yo estaba orando por eso. Yo había conducido almas a Cristo, pero después de otra persona que había predicado, pero quería presentar el mensaje de salvación también directamente. Y también la segunda pregunta, o sea, pedido que tuve, es que me diera aviso de qué es lo que quisiera que yo haga con mi vida. En ese viaje, andando por el Amazonas del Perú, en un pueblo de Grau, un pueblo pequeño, habían salido de recreo la juventud. Mi papá dijo, bueno, anda arriba y salúdales y ve si puede conversar. Entonces bajemos de la lancha y conversamos, y Dios contestó la oración. La primera, cuando tuve el privilegio de conducir 6 jóvenes a Cristo que estaban sentados en un tronco ahí abajo de un árbol. Y eso, yo regresé a la lancha regocijando, gozando, alabando a Dios, y estuve en el camarote ahí y meditando y orando, dando gracias, y luego ese gozo comenzó a tomar un cambio de una tristeza, y yo pensé, ¿me estoy enfermando? ¿Qué es esto? Y resulta que Dios me hizo ver, ya se han entregado a Cristo estos jóvenes, ¿cómo van a crecer ya? ¿Quién les va a enseñar? Ninguno de ellos, no había iglesia ahí. Era totalmente, y era un pueblo bastante resistente a la palabra de Dios en los tiempos pasados. Y Dios usó eso para decirme, aquí está la obra que quiero que haga, que sea misionero, y yo te llevaré a donde te indicaré. Y eso fue a Ica para empezar entonces. Y llegamos ahí en el año 1975, como sabe, y empezamos la obra en noviembre de ese mismo año.
¿cómo es que se llega a contactar? O sea, digamos, usted llega al Perú, pero ¿cómo es que el Perú tiene varias regiones? ¿Cómo es que usted llega, me supongo, a Lima y de Lima dice, bueno, voy hacia el sur? ¿Cómo llego hacia el sur? Pensaba quedarse por el norte. ¿Cómo es que el Señor lo trae específicamente a la región de Ica, ¿no? Bueno, es buena pregunta. Y nuestra preferencia, a mi esposa, la preferencia, sabíamos que ya sería el Perú. Ya mi suegro ya nos había hablado de la necesidad en el Perú y específicamente de la ciudad de Ica. Él ya entonces estaba haciendo viajes a Nazca, empezando una obra ahí, y dijo, en Ica hay solamente una iglesia bautista y eso queda fuera de la ciudad incluso, y no hay otra iglesia bautista en una ciudad de más de 150,000 habitantes. Y Dios usó eso para indicar una gran necesidad. Y nos acordamos la primera vez que entramos con mi suegro, ya llevándonos a Ica para entrar, y el pensamiento, nunca hemos conocido esto, incluso a Lima habíamos conocido, pero nunca habíamos viajado al sur todavía. Entonces nos acordamos que cuando estábamos entrando a Ica, estaba pensando, aquí estamos, a quién sabe cuánto tiempo, nunca hemos visitado aquí todavía, y vamos a confiar en Dios que nos va a llevar adelante en la obra. Y tuvimos 3 pensamientos que tuvimos al entrar a Ica. Primeramente, nuestro pensamiento era de eso, lo que dije, aquí estaremos por lo menos 13 años, quizás más. Entonces eso fue nuestro pensamiento. No sé dónde vamos a vivir y cómo es que la gente nos va a recibir y todo eso, pero aquí estamos entrando y por la dirección de Dios, siempre confiando en Dios, que Él no hace equivocaciones. La segunda era, determinamos de concentrarnos en lo que era bello y positivo, en lo que podríamos ver muy bueno en cuanto al pueblo, la belleza del pueblo y todo eso. Y juntos comenzamos de viaje al entrar. Qué lindo están las rosas que crecen aquí. Por el Amazonas no crecen rosas. Y después pasemos por el mercado, qué buenas uvas crecen aquí, y también los melones y la sandía, y la gente, los ciudadanos amables y saludan, y hasta ya naranjas y todo, payares incluso, y carapúlcaras también. Llegamos a conocer con la familia Sánchez, creo, primera vez de probar esto, y así Dios nos iba preparando en lo positivo. Siempre en todo lugar hay algo negativo para empezar una obra, pero uno ha de concentrarse en lo positivo y también confiar en Dios de que Él es el que está llevándole adelante. Y así es, así comenzamos. Ok, ahora es evidente que usted ha estado por Santiago hace unos años atrás, ¿no? Sí. Es evidente que el Santiago que usted conoció hace 50 años no es el Santiago que está ahora. Ah, eso sí. Okay. Ahora, ¿cómo era Santiago cuando usted llegó, ¿no? El distrito. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones sobre el lugar, sobre la gente, ¿no? Bueno, cuando llegamos a Ica, vivimos en la calle Huánuco, alquilando una casa que no estaba totalmente concluido todavía, pero ahí vivimos y nos hicimos amistades con la familia Lovera, que eran vecinos, y luego también conocimos a la iglesia bautista de la Tinguiña, y visitamos ahí, la única iglesia bautista en aquel entonces. Entonces visitamos ahí
y ahí conocimos la familia cristiana y ya sentimos más en casa al conocer a los hermanos, el pastor Guillermo Chose de la Cruz y su esposa Esther y la familia, los hermanos muy amables. Y luego y comenzamos a asistir ahí como un mes, asistimos ahí hasta empezar la obra donde nos iba a conducir. En uno de esos domingos nos encontramos con el hermano Carlos Ponce, con la señora Carlos con su familia y también Silvia Pérez. Estaban ahí asistiendo a la Tinguiña porque no había otra iglesia. Desde Santiago llegaba hasta la Tinguiña. Y conversando uno de esos días, domingo, nos dijo cuánto quisiéramos empezar un estudio bíblico en nuestro pueblo. Creo que fue don Carlos y también Silvia que dijeron eso. Y dijeron, bueno, decidimos, bueno, vamos a orar de eso y vamos a estudiar la posibilidad. Entonces fuimos con ellos un domingo en la tarde, creo, y ahí conocimos donde vivía la hermana Silvia y también Carlos en la cooperativa y tuvimos el privilegio de ya ver la afirmación de Dios, que ahí deberíamos empezar una obra. La hermana Silvia ofreció su casa, su sala de su casa para los estudios bíblicos y así empezamos. Ahora, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que usted enfrentó en los primeros años de ministerio aquí en Santiago? Para el año 75 todavía no había la ola de terrorismo que había, ¿no? En los años 80, 85, 90 específicamente, ¿no? Entre el 85 y 90 fue la época más caótica en la historia del Perú sobre el terrorismo, ¿no? Tal vez en el año 75 no estaba muy sonado, muy fuerte esto, pero evidentemente había desafíos. Yo creo que el Perú es un país que para la década de los 70 era muy católico, muy religioso, y más en una provincia como Ica, ¿no? ¿Cuáles han sido sus desafíos que ha tenido que enfrentar en sus primeros años de ministerio acá? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque había dos desafíos grandes al comienzo. Primeramente, viviendo en calle Huánuco, entraron a robar la primera semana que estuvimos ahí. Después de unos días tuvimos que viajar a Lima para una conferencia misionera ahí. Y llegando a la casa encontramos que habían entrado a la casa y habían robado algunas cosas que estaban ahí, incluso una grabadora con el mismo cassette y un reloj. Bueno, la grabadora ya no funcionaba muy bien, pero el cassette sí, pero llevar eso, no sabían que no. Sorpresa. Y también reloj llevaron, pero eso también no funcionaba, por eso no estaba en su mano, brazo de Diana, sí. Y luego una chaqueta que era muy pequeño para mi tallo y tuve que estar siempre jalando. Okay. Dios repuso todo lo que ellos llevaron con algo mejor, sí. Pero era como una prueba, porque sí, uno siente inseguridad cuando alguien ya entró a la casa y robó, ¿no? Pero una buena lección de que hay que dar gracias a Dios que estábamos bien de salud nosotros, no nos hicieron nada, no encontramos con los ladrones, pero sí sabíamos de dónde estaban, porque escuchábamos la música que tocaba frente a la casa. Y también encontramos la paz de Dios después de un tiempo de que Dios proveerá, y así proveyó incluso mejor que lo que habíamos perdido. La segunda prueba que tuvimos fue en Santiago mismo, varios. Como tú mencionaste, había
un poco de resistencia o resistencia de la iglesia que mencionaste más antes. Entonces estuvimos ya realizando los servicios en la casa de Silvia Pérez, y tenía una ventana que estaba atrás, o sea, a la calle, y por ahí ya una vez no sé, balde de arenilla de la granja con todo su olorcito, lo tiraron por la ventana y ensuciaron a todos que estaban sentados ahí. Otra vez tiraron un huevo podrido, y eso pasó por adentro, justo terminando la reunión con la juventud, y habíamos orado, estábamos orando cuando cayó. Felizmente terminamos la oración y era tan fuerte ese olor, ¿no? Como azufre. y el hermano Carlos, ahí se demostró tanta sabiduría, no sé cómo, pero consiguió querosene, y con eso en un cinquito ya esa fragancia de ese huevo podrido ya desaparecido. Sí, desapareció. Entonces eso fue otra cosa, varias cosas se hicieron en la camioneta, y llamando de la calle. Una vez me llamaron un payaso, gringo payaso, que estaba predicando ahí, y cosas así. Y entendimos que al Señor le habían hecho mucho peor que eso, ¿no? Pero ya cortaron los cables de luz a veces, y nos dejaron en apagón ahí, subieron al techo y cortaron los cables de la casa, y varias cosas que hicieron. Entonces un día comenzamos a orar a Dios. Si desea, por favor, líbranos de este que está fastidiando. Eran jóvenes que que era parte del club de algo, no sé, de la otra iglesia, o sea, la iglesia católica que venían, creo. Y entonces estaban, oremos con los hermanos un miércoles en la noche, y Dios líbranos de ayuda a los jóvenes a encontrar paz en sus vidas y conocer a Dios como Salvador, ¿no? Bueno, durante la semana, no sé cuándo fue, pero el domingo próximo, cuando llegamos a tener un culto bien tranquilo, nadie estaba ya gritando nada, cortando los chicotes del carro, poniendo pollo muerto en el motor, esas cosas, y robando espejos y todo. Ha sido fuerte el desafío que han enfrentado aquí al iniciar el ministerio. Sí, bueno, sí, un poquito. Y la primera semana, muchos que habían hecho su decisión para recibir a Cristo, muchos ya por la persecución, como era todo, Santiago es como una familia, todos se conocían, y entonces hubo como 70 decisiones de fe en esas 2 semanas que hicimos culto evangelístico en conjunto con la iglesia de La Tinguilla. Un grupo de delegados vinieron para ayudarnos en ese primer esfuerzo. Y Dios, quedamos como con 15 o 20 personas, pero después ya iba creciendo, pero con solidez, y gracias a Dios que ya está bien fundada ahora. Lo que resultó de esa oración, que Dios quitara la persecución, es que vinieron del ejército, ¿no? Y los agarraron a toditos esos jóvenes y los llevaron a Tacna, creo. Tacna, sí. Servir por 2 años. Cuando regresaron ya eran todos amables y todos.
como adultos, como... Ya los habían educado a la fuerza. Ok. Yeah. Ahora, ¿hubo momentos en su ministerio en el que usted sintió ya rendirse, ya no poder dar más? ¿Alguna anécdota en donde usted diga, Señor, hasta aquí nomás, y ya reaccionó y el Señor le dio fuerzas para continuar la obra? Bueno, yo doy gracias a Dios por la palabra de Dios que nos ayuda. Siempre todo siervo de Dios afrenta esos momentos de las flechas del diablo que son de dudar, ¿no? A Dios, la obra que estamos haciendo. Y una vez estuvimos pensando, pero no hay quien nos va a tomar el lugar cuando tenemos que ir para visitar a las iglesias en Norteamérica, como hacía el apóstol Pablo. Después de 4 años y medio, él regresó a Antioquía para dar informe, para pedir oración continua para el ministerio y todo eso. Y eso veíamos. Y entonces ya estábamos por el segundo año y estuvimos celebrando nuestro aniversario y fuimos a un hotel, al hotel turista, un lugar. Cada familia debería, en su aniversario, cada pareja debería dejar los hijos en la casa con alguien que puede cuidarles y salir y quedar una noche en el hotel juntos para recordarse su aniversario y todo. Y eso era nuestra práctica cada aniversario. Este aniversario, cuando fuimos, el segundo año, ya estábamos conversando qué podemos hacer mejor en nuestro matrimonio y todo. Y teníamos un cuaderno ahí y cómo podemos hacer la obra mejor. Y ahí cuando comenzamos a llorar, Dios, no sabemos quién puede tomar esta linda obra de Santiago. Y cómo alcanzar esa ciudad con 150,000 personas. Así. Y nosotros dos. Y con la iglesia, sí. Grande fue el peso en nuestro alma para el pueblo de Ica. Tanta gente sin tener la seguridad de la vida eterna, ¿no? Entonces Dios contestó con una respuesta y eso era fue de un seminario bíblico. Okay. Y así hicimos y comenzaron a llegar jóvenes de afuera y profesores para enseñar de Lima. Y así, aunque no vivían los profesores en Ica, vinieron para apoyar. Y los hermanos antiguos se acordarán de la familia Donald Bond y su señora Viviana. Mis padres también estuvieron en Lima, don Carlos Fredericks y hermanos Francisco Acho y otros hermanos pastores que vinieron a enseñar también, turnando, ¿no? Un día, tomando y regresando el día siguiente o el mismo día a veces. Sí, entonces así Dios levantó y Dios nos dio una meta de que como un reglamento, digamos, para graduación. Cada alumno tenía que ayudar en la formación de una iglesia. O sea, para graduarse tenía que tener esa experiencia. Y así fue que en 10 años ya teníamos 10 iglesias ya empezadas y marchando poco a poco. Okay. Comenzó a crecer entonces la obra bautista en la región Ica. Así comenzó. Uh-huh. Ok. ¿Alguna historia, pastor, de conversión o de transformación de alguna vida, de algún hermano que lo haya impactado profundamente en sus años de ministerio aquí en Santiago? Bueno, lo que llamaría yo el primer diácono, el hermano Carlos Ponce, un hermano, un siervo de Dios. Él
no sé si él hizo su decisión de fe conmigo o no, pero sí era lindo era ver su crecimiento y su fe que venía creciendo. Una vez llegaba yo a visitar cierto día cada semana a la cooperativa donde vivía, y ahí estaba en la fila ahí de casas, ¿no? Pegado uno al otro, y encontré al hermano leyendo su Biblia en voz alta, y me dijo, bueno, así hago, ya. Y estaba leyendo en voz alta en español, y todos los vecinos estaban pasando por ahí, y no tenía temor de eso. Él estaba leyendo valientemente, y eso fue un buen testimonio de él. Otra cosa que vi con el hermano y los hermanos, queríamos ya buscar terreno propio, ¿no? Entonces comenzamos a orar de eso, y por eso, y porque ya la hermana Silvia, su familia ya estaban pidiendo la sala ya. Entonces comenzamos, y ya era tiempo buscar nuestro propio terreno, y buscamos, y encontramos el terreno de una escuela antigua que tenía esos palos de guarango fuerte, cuadrado, que tremendo peso eran, pero no eran el largo necesario para poder hacer un local propio. Entonces Dios nos ayudó en poner el tamaño del local que queríamos, pero en vez de cruzar de un lado a otro, cruzamos las esquinas, ¿ya? Y luego sobre esas esquinas ya teníamos para la dimensión para otros palos de otro tipo para poner encima, y así logramos poner su techo de torta ahí. Pero también en el local que obtuvimos por un préstamo de la misión, en aquel entonces tenían eso. Entonces, pero nos dieron, teníamos que ya pagarlo en 6 años, teníamos para pagarlo. Y el hermano Carlos dijo, bueno, aquí hay unos árboles de manzana y todo, y largo es el terreno, ¿no? y no había casas ahí atrás, solamente terreno y todo. Y dijo, ¿sería posible poner unos chanchitos ahí bien atrás con su cerco bien construido? Y consulté con los hermanos, y sí. Y dijo, voy a diezmar este chancho ahí, ¿ya? Cuando ya llegó. Y no sé cuánto tenía, entonces, un chiquito era. Y bueno, teníamos, y estábamos juntando fondos en las ofrendas para pagar mensualmente ese préstamo. Que es el terreno donde estamos actualmente. Exactamente, sí. Ahí atrás había árboles de manzana anteriormente. Entonces, el hermano diezmó ese chanchito, y ¿sabe qué? Me contó que eso llegó a ser el chancho más grande de todo. Okay. Y se vendió, y con las ofrendas que dieron los hermanos, y ese diezmo que hizo el hermano, se juntó los fondos para pagar el préstamo en 2 años. 2 años y pico, pero cuando faltaba 3. Sí. Cuando originalmente se pensaba en 6, se llegó a pagar en 2 años. Así es, Okay. así es. Entonces eso fue una muestra de fe de nuestro hermano Carlos, ¿no? Y Dios nos protegió y proveyó poco a poco. Como ustedes saben también, Dios siempre de una manera u otra usan las ofrendas y otra manera de levantar la obra. Bien, pastor, cuéntenos cómo fue ver el crecimiento de la iglesia a lo largo de los años en su ministerio. Usted
estuvo aquí en Santiago, ¿cuántos años trabajando? Bueno, los primeros 3 años o 4 años, ¿verdad? En Santiago mismo 2 años. ¿Cómo fue? Estuve 4 años ahí. Okay. Luego salimos y creo que don Donaldo me reemplazó en ese tiempo, durante el tiempo de nuestra ausencia. Y luego también Alfredo Aguilar vino a apoyar la obra en otro viaje que hicimos. O sea, cada 4 años teníamos que viajar, ¿no? Uh-huh. Entonces, como 3 veces tuvimos que salir y regresar. Luego también el hermano Pablo Silva nos apoyó en el ministerio. Y creo que en mi tiempo ellos son los que estaban ahí. Ya con eso ya estaba formándose más fuerte la obra para poder comenzar a apoyar al que iba a llegar también como el pastor y vivir ahí. Varios de Trujillo vinieron, como 2 hermanos invitados por la iglesia ahí que han hecho buena obra también. Todos los hermanos que llegaron a la obra, creo, fueron muy fieles a Dios en su servicio y gracias a Dios porque lo hicieron por amor a Él y para los hermanos del pueblo ahí. Y usted ha estado entonces más o menos algo de entre 10 y 12 años aquí. 13 años. En Ica. En Ica, 13 años. No, después estuvimos en Los Molinos. Verdad. Estuvimos nosotros ahí esos 4 años nomás. Después, cuando regresamos, ya comenzamos el ministerio en Los Molinos, creo. Y luego en la iglesia bíblica bautista. O sea, Nueva Vida. Nueva Vida, ya. Entonces, usted trabaja en Santiago, inicia el ministerio y básicamente 4 años deja consolidar la obra. Así fue, sí. Ok. Sí, fue. Ahora, usted ha visitado la iglesia hace unos 4 o 5 años atrás más o menos, la última vez creo. Sí. ¿Cómo ha visto? Y bueno, creo que nos ve a través de las redes o alguna foto por ahí aparecemos. ¿Cómo ha visto usted que la iglesia ha cambiado en estos 50 años? ¿Qué cosas usted cree que se mantienen igual? ¿Qué cosas cree que ha ido cambiando? Bueno, damos gracias a Dios que el número de congregantes se ha aumentado bastante. También damos gracias a Dios porque a través de los años Dios ha venido proveyendo de una manera u otra fondos para la construcción de la iglesia y ya no tienen techo con torta sí, y estera, sino ya es de concreto, de material noble, como dirían. Me acuerdo cuando estuvimos ya techando esa primera vez con el hermano Carlos, incluso no teníamos madera para hacer sobre las ventanas su cajón, entonces usamos las bancas de la iglesia para Hay una foto, sí, de usted de ahí con la banca poniéndolo para hacer una ventana. Sí, así fue. Y luego lavamos la banca y ya nos ha servido más. Okay. Nos da mucho gozo ver cómo han seguido creciendo, cómo han sido fieles y el ministerio de ustedes que ha sido muy eficaz, ¿no? Muy fructífero. Es una bendición escuchar la orquesta ahí que alaba a Dios juntos y también la preparación de líderes y ya que están saliendo para plantar otras iglesias en otros pueblos eso da mucha alegría de escuchar de eso también. Y también los terremotos que hubo, también eso ayudó en construir la iglesia, el apoyo que llegó y de una manera Dios siempre ayuda para levantar
su obra. Aún de las cosas malas, ¿no? Dios, Sí. Aún de sabe, la maldad. Ya. Dios sabe convertir en algo bueno. Si Así. si usted pudiera volver, pastor, hace 50 años atrás, Santiago fue su primer ministerio, ¿verdad? Así fue. Entonces, si usted pudiera volver 50 años atrás, ¿qué consejo se daría? Haría igual, porque Ok. yo sé que no hay nadie que tiene todo y es bueno la participación de varios hermanos en la obra. Yo era nuevo en el ministerio y ya para el cuarto año, ya después de que empezamos el seminario, yo estaba bastante ocupado ya organizando eso, viajando con los estudiantes a veces a diferentes lugares. Y entonces necesitábamos el apoyo de otro que podría ayudar con el ministerio ahí. Y así Dios proveó de una manera u otra. Yeah. Pero creo que sería importante si pudiera tener el tiempo, hubiera sido bueno ya comenzar a preparar varones que podrían predicar y podrían ya enseñar, prepararlos ahí en la misma iglesia en vez de solamente depender de que llegara al seminario para estudiar ahí. Okay. Y algunos llegaron, pero como era lejos, hubiera sido bueno hacer lo mismo en Santiago, creo. Ok. ¿Qué mensaje le gustaría a usted dejarle a nuestros jóvenes y adolescentes aquí en la iglesia de Santiago, 50 años después? Bueno, quiero darles confianza. Quisiera que entiendan que estamos viviendo en un mundo que no es real. Todo el mundo ya se ha contaminado con la idea de que es ficción, ¿ya? Incluso si uno quiere ser Superman, ya se cree así y comienza a pensar que es así. Igualmente, en cuanto a si es un varón que quiere ser mujer o mujer quiere pensarse que es varón, todo está en su mente y es porque se ha dejado de concentrarse en esas cosas que no son dables para el ser humano, ¿no? Es ficción, es todo, es real, no es real. Entonces yo quisiera darles confianza de que con Dios hay la victoria y no tiene que pensarse que vamos a perder, perdernos y todo, pero tenemos la victoria en Cristo y más como dice 1 Corintios capítulo 15 versos 57 y después de que el apóstol Pablo menciona que Dios es la primicia de la victoria sobre la muerte, ¿no? Y la muerte, el agujón, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el agujón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Verso 27, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 1 Corintios 15, 57 en adelante, Dios nos ha dado la victoria. Y así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, que tengan más confianza en el Señor Jesucristo, que a diario estén estudiando la palabra de Dios, profundizándose lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia es inspirada por Dios desde el comienzo hasta el final, Génesis hasta Apocalipsis, y todo es para nuestro bien espiritual y para darnos consejo cómo tener victoria en la vida aquí en el mundo que vivimos.
¿Qué consejo, pastor, usted le daría a los líderes y a los pastores que estamos trabajando ahora aquí en Santiago, ¿no? Bueno, yo diría lo mismo. Así pues, hermanos míos amados, son muy amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, en cuanto a la obra, estén, que permita que Dios les dé una visión, qué es lo que podrían hacer, o sea, qué es lo que debe hacer, que por el cual podemos orar para que se realice. Tal vez un pueblo o comenzar a pensar en enviar misioneros a otros lugares, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? No decir no podemos. Mire, la iglesia de Tesalónica era la más pobre de todos, pero enviaron ofrendas para ayudar a Jerusalén cuando tenían gran escasez ahí de alimentos. Entonces Dios bendice la fe de los creyentes, de los hermanos. Y sería entonces para ver cada uno que vea cómo pueden hacer obra que va a durar por toda la eternidad. Es la consecuencia de esa obra. Cuando uno sirve a Dios, la recompensa, el fruto de esa obra, ganando un alma a Cristo, ya eso es eterno, la consecuencia. Ese alma ya está seguro y salvo eternamente. Y eso es por la gracia de Dios que tenemos este privilegio. Es un gran privilegio poder servir a Dios. La primera cosa que ha de pensarse uno no es qué trabajo secular voy a hacer, sino cómo puedo servir a Dios. Y si es necesario un trabajo secular, lo voy a hacer. Pero a través de eso voy a servir a Dios. ¿Ya? Eso sería mi consejo más. Amén. Si tuviera que describir estos 50 años de la Iglesia de Santiago en una sola frase, ¿cuál usaría? Yo diría, bendecido por Dios. Amén. Y si tuviera que describir a la Iglesia de Santiago, para usted, ¿qué significa la Iglesia de Santiago? En una sola palabra. Amor. Que ahí nos recibieron con amor y también amamos la obra ahí. Era como una familia y era un gozo poder estar trabajando juntos y sirviendo a Dios juntos. Amén. Palabras finales, pastor, y luego su esposa que nos pueda dar unas palabras también. Bueno, hermanos, les queremos mucho y les agradecemos por su fidelidad. No es en vano el servir a Dios. Damos gracias a Dios por el pastor Abraham y la hermana Katy y su fidelidad y sus buenos consejos y preparación que les está dando. Es un testimonio muy lindo escuchar las noticias de cómo anda la obra y la música muy especial que produce ahí también. Y ahora el esfuerzo que tienen están orando para levantar otras obras en otros distritos, pueblos donde no hay. Eso siempre ha sido una meta nuestra también y damos gracias a Dios por eso. Por lo tanto, hermanos, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, porque eso es para adorar a Dios cada vez que servimos a Él también. Amén. Amén. Yo diría lo mismo, que sigan adelante con fe y amor hacia el Señor, que permanezcan siempre en su palabra cada día, porque eso es el alimento que necesitamos tanto y que sin Él nada podemos hacer. Entonces, adelante con Cristo.
Amén. Y están en nuestras oraciones, en nuestros corazones siempre. Amén. Amén. Igualmente, muchas gracias, Pastor Andrés. Gracias, hermana. Ha sido una bendición tener este tiempo de compartir con ustedes. Y si el Señor nos permite reunirnos nuevamente, será una gran bendición. Amén.